Continuamos aquí en Como Cada Mañana y bueno, usted y yo seguramente hemos hablado o hemos escuchado también hablar mucho acerca del acoso escolar, ¿no? El famoso bullying también, ¿no? Que se le conoce más bien con ese término anglosajón. Y bueno, ya sabemos pues lo dañino que es. ¿Se vive diferente en la adolescencia? Esa es la pregunta del día de hoy y para ello está con nosotros aquí Angélica Ayala del Centro de Desarrollo Integral de la Adolescencia, que es Espacio para Ser y Crecer. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Oye, la pregunta es esa, Angélica, porque pensamos en el bullying y, bueno, las primeras víctimas que se nos vienen a la cabeza son los niños chiquitos, ahí en la primaria, cuando decimos, es que a esa edad somos bien crueles, ¿no? Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Sí. O sea, ¿se vive completamente diferente? Se vive diferente y digamos que es cierto esto que mencionas, en la infancia la situación del acoso escolar se vive con la protección de que se sienten todavía como al alcance de papá y mamá. Se sienten todavía con la posibilidad de hablar con las personas adultas y expresar lo que les está sucediendo. Sin embargo... En el mejor de los casos, ¿no? Que de veras lo denuncien. Pero fíjate que sí, como papá y mamá están más al pendiente, ellos pueden expresarlo y decir, me está sucediendo esto, pero cuando llegan a la etapa de la adolescencia, como que este proceso de separación, este sentimiento ambivalente de ya no soy una niña ni un niño, pero tampoco soy una persona adulta. Entonces estos sentimientos ambivalentes les hacen, por un lado, el alejarse un poco de papá y mamá, y a veces decimos, están en la etapa de la adolescencia. Es normal. Sin embargo, están viviendo situaciones ligadas al acoso escolar y sí lo viven diferente, porque, por ejemplo, en el caso de las niñas, de los niños, en esta etapa de que quieren reafirmarse, en esta etapa que requieren aceptación, es muy violento cuando son objeto de burlas, cuando son objeto de malos tratos o simplemente de aislamiento, es decir, no hablarles ya es una forma de acoso de carácter social. Sin embargo, en el caso de las niñas, lo más fuerte es el acoso sexual, que tiene que ver no solamente con las burlas acerca del cuerpo, que ya ves que en esta etapa es como muy delicado, sino también en esta etapa de que desafortunadamente ya no solamente está en los ámbitos escolares, sino que pasa estas barreras escolares y se vuelve no solamente un acoso local, sino que se puede hacer vía internet. ¿Qué es lo que decimos, no? Que los medios actuales, no, las redes sociales en particular, han venido también a darle una nueva característica a este grave problema, ¿no? Que si bien, como dices tú, en la adolescencia, a lo mejor una de las cosas más importantes a resaltar es ese hecho de que los jóvenes quizá todavía con mayor frecuencia no lo digan, no lo compartan, no busquen ayuda. A eso se le suma que se vuelve mucho más, digamos, expansivo, es decir, va más allá del núcleo escolar. Y además son situaciones que no se olvidan, porque si se quedan en el internet, si se manejan en las redes sociales, es decir, no es algo que desaparezca con el tiempo, como muchas veces se sucede con ese tipo de situaciones. Ahora, también lo que hay que llamar la atención es qué pasa con quienes ejercen el acoso escolar. Es decir, también hay que hablar de estos jóvenes, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, también lo que requieren es atención. Sí. Y desafortunadamente desafortunadamente logran ser punto de atracción, ya sea de manera negativa, es decir, al volverse acosadores, se vuelven importantes. Y esto es negativo porque entonces están aprendiendo a obtener lo que quieren a través de violentar los derechos de las demás personas. Fíjate que dijiste algo muy importante. Siempre pensamos en ayudar a lo que se considera la víctima en un momento dado del acoso, pero estamos hablando de jóvenes que están en plena etapa de desarrollo. Por lo tanto, el que en ese momento está siendo el victimario, es decir, la persona que está cometiendo el acoso, no deja de ser un adolescente también en proceso de crecimiento al que se le puede todavía, ¿no? Ayudar pues a manejar esta situación y a lo mejor a cambiar ciertas actitudes. Sí, porque uno de los mitos fundamentales es que al acosador o a la acosadora hay que suspenderlo, hay que, digamos, hasta grados tales en donde decir simplemente que se expulsen de las escuelas. Pero eso tampoco está solucionando, claro. Porque detrás de una persona que es
acosadora o acosador, también hay una situación de violencia que se está viviendo. Y un tercer elemento es qué pasa con el resto, qué pasa con el resto de la escuela. Con los que están observando, ¿no? Exactamente, con los espectadores, porque también están aprendiendo que de alguna manera ante las injusticias se vuelven insensibles. Exacto. O simplemente procuran no reaccionar por miedo a que les suceda lo mismo. Claro. Entonces yo creo que en este sentido es importante, primero, que quienes son víctimas no se detenga por el hecho de que no pueden mantenerse esta situación, porque si no se da lo que se llama la indefensión aprendida, que esa situación que viven la van trasladando a otras etapas de la vida. Claro, ¿no? Y se vuelve algo todavía crónico, ¿no? Crónico, También. sí, Oigan, pues yo quiero invitarlos a que acudan precisamente al Centro de Desarrollo Integral en la Adolescencia, si nos quieres compartir los teléfonos, porque este y otros temas son los que tratan justo con los jóvenes. Sí, así es. Nuestro teléfono es el 664-110-3131 y el 609-1543 y estamos a sus órdenes y próximamente también estaremos acercándonos a algunos centros escolares porque nos interesa generar esto que estamos mencionando. No solamente quien vive la violencia, no solamente quien acosa, sino qué pasa en los ámbitos y cómo generar procesos socioeducativos que permitan parar este problema. Te agradezco muchísimo, Angélica Ayala, como siempre un placer platicar contigo de estos temas. Gracias. Y bueno, te invito a que te quedes con nosotros. Tenemos unos invitados especiales del otro lado, ¿no? Y estamos haciendo un llamado a ustedes que nos ven y nos escuchan. Así es que pongan mucha atención.